no me acuerdo si era de San Carlos, San Andrés, San Fernando. Uno que era abogado, que jugaba de 10, medio gordito. Estoy hablando. Estás en vivo, ¿eh? Estás en vivo, he dicho, que no hables mal de nadie. No. Uno que no me acuerdo bien la relación, porque yo en el 2001 y 2002 yo jugué en Liceo Naval, ¿viste? El club de los Sí, Lovers. sí, claro, sí. Entonces, la verdad, me los confundo a San Andrés, a San Carlos, a esos clubes. Sí. Estaba, Olmedo también estaba. Claro, Marco Olmedo íntimo amigo mío. Sí, mirá. Vivíamos juntos. Ah, ok. Claro. Sí, habremos jugado. Yo recuerdo haber jugado en esa época con Liceo. Nada, bueno, un buen equipo. Yo después trabajé en Liceo varios años. Ah, Muy ¿sí? buena gente. Sí, estuve 4 años trabajando. ¿Con Andy Pérez Cobo o después de No, Andy? después de Andy, bastante después. Yo empecé en el 2010, cuando dejó de Vale. jugar. Yo jugué hasta el Vale. 2009 y ahí empecé. Vale. Perfecto. Era muy buena gente. Sí. Muy buenos terceros tiempos. Tengo buenos recuerdos. Ese fue el año, el 2001 fue el año del ascenso. Claro. Y los tercer tiempos que hacíamos eran una locura. Boludo. Sí. Una linda vivencia en Buenos Aires. Bueno, chicos, ya estamos en vivo. Pues bienvenidos a Andrés primero y bienvenido a Bicho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, sí, tarde también en Argentina, a las 3 tarde, ¿no? 3 de la tarde, sí. Vale, pues hoy tenemos a Andrés Romagnoli, que, bueno, Andrés, apellido italiano, tiene origen italiano, imagino. Correcto, sí. Mi familia de Chieti. Ah, vale. Específicamente en Mozzagronia. Vale. Bisabuelo, no conozco Chieti, sí sé dónde estás, nunca no estuve. Yo soy de Treviso. Tú jugaste a Italia también. Bueno, luego hablamos. Dale. Yo soy italiano, Andrés. Entonces, siempre cuando hay unas conexiones con Italia me interesa. Y tú jugaste claro. a Catania, ¿no? Jugaste a Catania. Yo tuve 2 etapas. Una que fue en Brescia, que jugué en Boticino, y en Serie B, y después fui a Catania en Top 10. Sí, año 2005. Vale. Catania, bueno, me gustaría que un día vuelvas a ser un equipo, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, la Amatori Catania era un equipo muy importante del rugby italiano, y es como que está ahí, muy lejos del panorama del rugby verdadero italiano, porque está en Sicilia. Sería bonito por Italia que... Bueno, luego me cuentas que te acuerdas de ese... Sí, obvio. ¿Y el pueblo de la familia de él, de dónde es? ¿Del norte, del sur, del centro? ¿De dónde es? No, es del centro, claro, sí, del lado del Adriático, creo, si no me equivoco. A la altura del Áquila, que está, viste, ahí en el medio, bueno, me parece que del otro lado. No lo tengo muy claro, pero por ahí anda. L'Aquila también es una ciudad histórica del rugby italiano. Del rugby, sí. ¿Y fuiste mientras estabas en Italia a visitar el pueblo de tu familia? No, la verdad que no tuve la oportunidad. Giré bastante, sobre todo el primer año que había estado ahí en Brescia, ahí giré bastante. Ya en Catania más difícil, bastante más difícil, pero bueno, la pasamos bien. No pude ir al pueblo. Vale. ¿A ti, Andrés, te llaman pájaro porque tienes los pájaros ahí? ¿Se escucha? En realidad estaba haciendo yo la imitación del pájaro, por eso. ¿De dónde sale el apodo, Andrés? Se le ocurrió a algún entrenador cuando yo era chico. Obviamente primero era pajarito y después fui creciendo hasta en algún momento seré un pajarón, pero nada, siempre quedó y la verdad que me gusta, me divierte. Y Andrés, vos sos pájaro, vos sos camada 74, que lo conocés a Marco Olmedo, o 76.
Yo soy 76. Vale. Los mejores. Yo también. Mirá, bien, Daniela, muy bien. Espectacular. Vale. Sí, Vale. sí. Pues Bicho, empezamos desde donde siempre, ¿no? Pues Andrés, siempre nosotros hacemos una primera pregunta y una última. Me Dale. dijiste que has visto unas cuantas de estas charlas, pues quizás ya lo sabe. La primera es muy simple, pero a veces también sale muy divertida. ¿Te acuerdas tu primer día de rugby? ¿Cómo empezaste a jugar? Que eras pequeñito, tenía, no sé, bueno, ¿te acuerdas? El primer día, pero exactamente Sí. el día. Sí, Dale. claro que me acuerdo. En mi familia no era una familia de rugby, solamente mi tío jugaba al rugby, obviamente mis primos, mi primo, el hijo de mi tío, jugaba, y estábamos un día viernes en mi casa y mi tío me dice a mí y a mi primo, que es un año más grande que yo, dice, mañana los llevo a jugar al rugby. Así que me acuerdo patente de eso, de cuando fuimos a dormir, que íbamos a descansar, sabiendo que al otro día íbamos a tener algo nuevo, desconocido, que no conocíamos hasta el momento. Y bueno, y nos llevó al Club San Fernando, que es donde jugué yo toda mi vida acá en Buenos Aires. Y bueno, nada, me acuerdo dando vueltas a la cancha de entrar en calor, tratando de ver dónde estaba mi tío, a ver si me estaba viendo o no. Y bueno, y eso fue lo que nos ligó al rugby, y después muchos de mis primos también empezaron a jugar, y bueno, hoy mis sobrinos, tengo un sobrino jugando en la primera de San Fernando, así que bueno, 2 sobrinos jugando en el plantel superior, así que bueno, la tradición sigue. Esperemos que mi hijo también le guste jugar al rugby y pueda seguir en el club. Ahora se me vino el años nombre. tienes? Ahora el que hablábamos fuera de cámara, Luis Criscuolo. No, Criscuolo jugaba en San Carlos y Vale. después jugó en Alumni, Vale. jugó en los Pumas, jugó Vale. afuera. Vale. Sí, Luis Criscuolo era originario de San Carlos y después fue a jugar a Alumni. Vale. Y Perdóname, Danilo. Sanfer, la camiseta de Sanfer es verde, azul y blanco. ¿Cómo es la camiseta de Sanfer? Sí. Fondo blanco con unas rayas finitas azules y verdes separadas. Vale, ahora sí. Ahora ya tengo al club, ya me acuerdo del club y todo. Club polideportivo, un club grande. Sí. Lindo club. Sí. Ya lo pregunté a alguien en una charla, pero no. Yo siempre me quedo impresionado del número de club que hay solamente en Buenos Aires, en el área de Buenos Aires. Sí. ¿Cuántos hay? Aquí también, sabes que Sí. nosotros este programa lo hacemos desde España, a la gente también le interesa saber un poquito cómo está la realidad para ahí. ¿Cómo es ahora? Mirá, yo te voy a decir un número aproximado, porque el presidente de la URBA es una persona de Pueyrredón, que es el club donde yo estoy trabajando, y justo el otro día estábamos hablando de eso. Mira. Son 85 clubes afiliados, más otros, creo que llegan a 93 clubes que todavía no son afiliados, no sé cómo es el sistema, pero bueno, hay otros tantos clubes, son aproximadamente 93 clubes. Es increíble. Bueno, Sí. no sé que Buenos Aires es una ciudad muy grande, pero yo hago como, no sé, una comparación con, qué sé yo, con Roma, Milano, la ciudad grande de Italia, qué sé yo, a Milano hay 6, 7 clubes. Sí. A Roma No. igual, pero 80 y pico clubes, increíble. Sí, no, la verdad que sí. Buenos Aires es enorme. Estamos hablando, no es solamente Capital Federal, es todo Buenos Aires. Estamos hablando a lo mejor de, ¿qué? 15 millones de habitantes, más o menos, de 17. ¿Cuánto tiene Buenos Aires? Ni idea. La verdad, ahí sí, por arriba. Sí. En Argentina Pero sí, se juega mucho. En Argentina hay 30 y pico millones de habitantes, la mitad... No, 40 y largo. 45 hay. Joder, sí que me fui. ¿Sabes qué? Me acuerdo siempre cuando me preguntan cuántos habitantes tiene Argentina, me acuerdo de 25 millones. De la canción del Mundial de 78, 25 millones de argentinos, jugaremos, te juro por Dios,
Y ahí empiezo a decir, bueno, si en el El 78... bicho lo veo relajado y me gusta. Me gusta. No, boludo, en serio, te juro por Dios que se me viene esa canción a la cabeza y de ahí empiezo a calcular el índice de natalidad y a cuánto, pero hoy la erré, porque dije 35 y la erré No, por... hay 45 más o menos. Luego me la voy a buscar en YouTube y me la pongo, a ver, así me hago una cultura aún más a profundidad de Argentina. Andrés, vale, dejamos con las tonterías. Bueno, no son tonterías, son charlas así. Pero empezamos a hablar un poquito de ti, va. Luego, desde este primer día, bueno, tuviste un pase importante de jugador. Ahora eres entrenador, tuviste una experiencia muy, bueno, importante antes con Puma 7. A mí luego me interesa hablar de lo que te pasó con esta experiencia en Brasil, porque bueno, los Juegos Olímpicos y todo eso son cosas increíbles, sueños de mucha gente. Pero bueno, al principio con tu club, ¿no? Y también fuiste Puma 7, pues cuéntanos un poquito de tu trayectoria de jugador antes de centrarnos en la de entrenador. Bueno, dale. Bueno, como todo el mundo, o sea, yo empecé a jugar a los, no todo el mundo, empecé a jugar a los 6 años y obviamente era solamente diversión, pasarla bien, ahí es donde uno va forjando un montón de amigos que duran, o por lo menos acá es lo que pasa, que duran para toda la vida. Después se dio la casualidad que nosotros teníamos una juvenil, o sea, mi división, en una buena camada. Entonces, en nuestra etapa juvenil, fuimos siempre protagonistas, hemos salido campeones. Entonces, es como que todo eso ayudó también a que sigamos siendo bastantes los que jugábamos o los que seguíamos jugando al rugby. A nosotros cuando en el año 95 empiezan las preselecciones para los Pumitas, nosotros éramos 4 de mi club, terminamos quedando 3, que para un club como San Fernando tener 3, o sea, es un club de segunda división, hoy está en tercera, pero es un club de segunda división. Era importante tener 3 jugadores en un seleccionado, después estos mismos 4 jugaron en el seleccionado de Buenos Aires, y bueno, y ahí, a partir de ahí, como se juntaron algunas camadas en mi club que hicieron que el plantel superior levante un poquito más el nivel, y bueno, entonces, en principio, mis primeros años en plantel superior fueron años de jugar en primera, y siempre en la segunda parte se jugaba un torneo que era reubicación. Bicho, lo habrás jugado vos, que eran 24 equipos en la primera parte, después quedaban 14 o 16, ahora no me acuerdo, en primera, y jugaban por el campeonato. Los 8 restantes de abajo jugaban con los 8 de segunda, y ahí se armaba un torneo de 16 equipos. Bueno, los 8 primeros quedaban en primera al año siguiente, los otros bajaban a segunda. Bueno, nosotros siempre estábamos generalmente en ese torneo de reubicación, hasta que en algún momento pudimos jugar 2 o 3 años por el campeonato. Nada, la verdad que se fue desarrollando natural. Yo nunca fui un tipo que mi objetivo era jugar en los Pumas, ni mucho menos. Era un jugador que me gustaba jugar al rugby porque estaba con mis amigos, y que me divertía, prácticamente me divertía. Después, bueno, cuando me tocó la oportunidad de jugar en los Pumitas, ahí dije, bueno, acá hay chances primero de jugar en la primera de mi club y después de desarrollarme como jugador. Ahí fue arrancando, o cuando volví del mundial, en realidad no es un mundial, era un torneo FIRA en esa época. Volví y empecé a estudiar educación física, porque me había gustado mucho todo lo que era la parte de ese mes y medio de entrenamientos, alto rendimiento. Entonces, bueno, volví y empecé a estudiar educación física, y bueno, y ahí hoy en día soy profesor de educación física. Bueno, no sé, si voy a seguir hablando, No.
Nosotros cuando tengamos una pregunta te interrumpimos. Dale. Bueno. No, pero es muy interesante porque yo leí tu historia, un poquito lo que tú me enviaste y tal, y hay muchas experiencias diferentes, ¿no? Sí, Bueno, primero hay esta completación del 15 con el 7, ¿no? sí, Y de jugador y después de entrenador. correcto. Pues, ¿cómo empezó, por ejemplo, esa pasión, decimos, esta especialización por el 7 que te llevó luego hasta los Juegos Olímpicos? Sí. No, también se fue dando natural, o sea, en esa época que era año 2000, sí, 2000, yo por ejemplo, a mí me convocaron una vez a un TEN, ¿se acuerdan en esa época que existía el TEN? Sí, A sí, Malasia en el año 96. Y yo después de ahí fue el año que me fui a Italia, ¿sí? La primera vez a Brescia, que en esa época no se iban tantos jugadores, no sé cuándo te habrás ido vos, bicho, no, imagino después. mucho después. No se iban tantos jugadores, es más, había una regla que si vos volvías tenías que esperar al otro campeonato, no podías hacer doble temporada. Entonces, bueno, yo me fui ahí a Italia, a la Serie B, la pasé bárbaro, hice muchísimos amigos, hoy tengo muchos amigos que son de allá de Brescia, porque era el único argentino. La verdad que aprendí, bueno, una cultura, un idioma, que más o menos me la rebuscaba, y, y bueno, en definitiva, cuando volvés a la Argentina o en esa época, es como que desapareciste del sistema. O sea, estabas medio afuera. Entonces, bueno, tenía que otra vez empezar a jugar en tu club, destacarte en tu club si, en lo posible. Y bueno, y después yo hice toda una etapa de circuitos que había en Argentina, de Seven, se jugaba Carlos Paz, La Plata, Rafaela, bueno, los jugué a todos, absolutamente todos, que eran con preselecciones para el Seven. Andrés, ¿a 15 de Sí, qué posición, a 15 de qué posición jugabas? bueno, mira, yo empecé jugando de apertura, o sea, los Pumitas fui de Ah, apertura. Mi gran inconveniente fue la patada, siempre, no tenía un buen pie, o sea, era un jugador más táctico que estratégico. Entonces, en mi club empecé a jugar de apertura, cuando ya vinieron aperturas que tenían un mejor pie, yo fui pasando a segundo centro, vale. así que más o menos una etapa el 7 jugaba de apertura, pero el 15 jugaba de centro y nada, iba pasando por todos los puestos, pero generalmente en primera jugué de centro primero y segundo y de apertura. ¿Y tenés la edad de Santi Gómez Cora o de Pablo Gómez No, Cora? no, no, de Pablo, Pablo Vale, 76. Sí, vale, sí, Pablo vale, claro. vale, Con Santi jugué mucho, pero él es 78. vale, 78. vale, 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 vale. Eh, bueno, entonces ahí empezó la parte del Seven, de ir a esas preselecciones y después ser convocado a un torneo. Me acuerdo la primera vez que me convocan, eso está bueno. Eso Eh, quería preguntarte, si te acordabas tu primera convocatoria. bueno, te la voy a contar. Primera convocatoria era Shanghái, Hong Kong. ¿Sí? Ah, Bueno, hostia. sí, año 2000, creo que era 2002, me parece. Ahora no me acuerdo tanto. Si no era 2002, era 2003. 2003, marzo del 2003. Hong Kong, Shanghái. Bueno, estaba el lío de el SARS, ¿sí? Que era una gripe que se había generado también. Sí, Un correcto. poquito lo que tenemos ahora, Bueno, claro, tal cual. claro. Sí, 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 fue eso, ¿no? Y es más, estaba con el lío de todo lo que eran eventos públicos donde había gente, todo eso fue tremendo. Entonces, el torneo se hizo, la UAR, el entrenador era Rouco Oliva, y agarró y él dijo, no, acá no se puede ir, no podemos arriesgar a nuestros jugadores a que vayan allá. Entonces yo, viajábamos un domingo,
el sábado anterior, época de marzo, estábamos empezando los amistosos con el club. Yo no iba a jugar porque viajaba al domingo, era un amistoso, no era un partido de campeonato. Entonces estoy llegando, jugábamos con Newman, en el colegio Newman, y recibo el llamado de Hernán Rouco y me dice, mirá, no vamos a viajar. Así que, nada, sí, agarré el bolso, me fui a mi casa, agarré el bolso y me fui a jugar el partido. Pero bueno, y después vino la convocatoria en mayo, que se jugó la etapa de Gales, sí, se jugaba Cardiff-Londres. Que era ya World Series al tiempo, ¿no? Era ya World Series al tiempo. Sí. Era año 2003, sí que era, más o menos fue el cuarto World Series, empezó en el 99. Vale. Y bueno, y a partir de ahí, el primer torneo que yo voy, llegamos a la final, no porque estaba yo, pero nos tocó llegar a la final, y es como que justo agarré una etapa donde había un equipo que estaba madurando, que empezó junto con Hernán Rouco Oliva a tomar la parte del Seven en serio, o sea, con un sistema, vendríamos a decir, no en serio, pues, o sea, antes también, pero sí con un sistema, tratando de mantener un equipo estable, etcétera, etcétera, y bueno, después el año 2003, 2004, ¿sí? Fin del 2003, 2004, porque el circuito es como en Europa, ¿sí? Salimos terceros del World Series, ganando el primer torneo que gana la Argentina, y al primer partido que le gana a los All Blacks es en el 2004 en Los Ángeles. Entonces a mí me tocó toda esa parte que fue muy buena. ¿Y tú estabas en ese partido con los All Blacks? ¿Estabas? Claro. Sí. Sí. ¿En ese equipo quién estaba? ¿Pedro Baraldi, el gringo Piergentili o todo eso? No, ellos habían dejado unos años antes. Pedro Baraldi era asistente de Hernán Rouco Oliva. Vale. ¿Quiénes estaban? Fran Leonelli. Vale. Estaba Fede Aramburu. Bueno, los dos Gómez Cora. Lucio López Fleming. Jugaba Fran Bosch. Juan Igotier. El Corcho Fernández Lobe, equipazo, Juan Martín Berberian, y vale. Seguramente me estoy olvidando de alguien más, pero Matías Albina, no. Mati Albina de los Tilos. Horacio San Martín no, vino después. Horacio vino después, en el 2007. Yo llegué a jugar con él también, Seven. Y Andrés, tengo una pregunta. Bueno, también animo a la gente que nos está mirando que hagan preguntas. Bueno, mira, te saluda Adrián Muso. Dice, grande pájaro, Pumardo. Pumardo. Sí. Pumardo. Bueno, ¿ese que lo dice Mucio? Ya sé. Muso, ahí está. Adrián Muso. Ahora sí. ¿Sabés que es íntimo amigo de Marcos Caldo? Vale. Entonces, claro, a Marcos él le decía Pumardo, entonces ahí... hoy en el Facebook, disculpa Dani lo que te interrumpa. Dale. Hoy en el Facebook le contestaste a un chico del liceo, sí. Ignacio, el Nacho Zúñiga, ¿sí? Sí. No sé qué Zúñiga. puso. Sí, que no sé si había jugado con vos en el cole o no sé qué puso. No, esa es la etapa que yo te digo que trabajé en Liceo Naval 4 años. Vale. Yo estuve haciendo coaching de juveniles y él estaba como entrenador de una de las divisiones. Bueno, gran tipo de rugby. Por eso te digo, el Liceo Naval le ha pasado muy bien porque es gente muy, muy simple. La verdad que me recibieron muy bien. Mira, te envía un abrazo, el Adrián. Abrazo pájaro. Mira, Andrés. Sí, decime. Me interesaba, tenía esa curiosidad. Tú dijiste, bueno, que Argentina empezó en World Series de Seven el 99. Sí. Y tal, y tú ya el 2002, 2003 estabas allá. Y luego viviste también como entrenador de Argentina sí. Seven.
Sí. Imagino que aún sigue mirando un poquito la World Series y todo lo que pasa ahí en el Seven. ¿Cómo opina el desarrollo del deporte del 7 en estos 20 años? ¿Es muy diferente el Seven que se juega ahora del que jugabas tú? ¿Y por qué? ¿Dónde? Mirá, en principio la parte física, como todo, como el rugby en general, ¿sí? Desde que el rugby es profesional es otro deporte, y desde que el Seven es olímpico es otro deporte. Yo recuerdo en la etapa que yo estaba entrenando o empezando a entrenar, el entrenador era Nico Fernández Lobe y yo colaboraba con él. Fue en la etapa donde se define que el rugby era deporte olímpico, pasaba a ser un deporte olímpico. Instantáneamente vos veías al staff de Francia, que generalmente tenía un equipo no tan competitivo, ¿sí? No tan competitivo, instantáneamente análisis de video en vivo, GPS, o sea, empezó toda una estructura atrás de eso, porque cuando se mete el Comité Olímpico de países con gran tradición olímpica, ahí empieza otra cosa, se toma realmente, toma otra dimensión, ¿sí? Lo ves con Estados Unidos, lo ves con, bueno, ahora Alemania en algún momento se va a empezar a meter, China, falta muy poquito. Bueno, entonces en definitiva... Bueno, la misma España donde estamos nosotros. Correcto, sí. Sí, seguro. Bueno, también, porque tienen mucha cultura olímpica. Entonces, ahí es donde arranca el cambio para mí, de 360. Ya venía un poquito más competitivo, pero es como que iba a seguir así, competitivo, bien, desarrollando jugadores. O sea, la verdad que Argentina, en esa época, era por ejemplo, en la época que yo jugaba, que me tocaba jugar a mí, nosotros eran los Pumas, y el equipo que más competencia tenía era el Seven. Entonces se usaba como un escalón para los jugadores que podían llegar a los Pumas. O sea, hubo un montón de nombres de jugadores que se han desarrollado en los Pumas y que se han destacado en los Pumas, que han jugado mucho Seven. El Nero Gaitán, Felipe Contepomi, bueno, Juan y Hernández empezó a jugar Seven. Es como que era un paso previo a jugar a los Pumas, por eso que te digo, por la competencia que vos tenés en el Seven, ¿sí? Que es una competencia muy dura, si bien es un poco distendida, es dura, porque tenés que jugar, entrar en calor, descansar, volver a entrar en calor, volver a jugar, descansar. Es muy desgastante, y sobre todo si haces todo el torneo, todo el circuito. Entonces, bueno, ahí los equipos, la gran mayoría de los equipos lo dedicaban a tener jugadores, por ejemplo, Nueva Zelanda agarraba y decía, un jugador que estaba jugando en los Pumas, que necesitaba entrar físicamente en condiciones para después volver a jugar a los Pumas, lo mandaban al Seven. O sea, nosotros en el año 2004 jugó Chris Massow, y Manonu. O sea, en Londres, en la etapa de Londres, ¡pum!, los trajeron, o sea, vuelvan a agarrar estado físico. El mismo Rocococo, le hice una entrevista, ¿sí? y le iba para preparar la entrevista que cuando fue descartado el Mundial, le dijeron, bueno, vete un poquito con el Seven, va. Y se alternaba el Seven ahora casi no pasa, ahora casi los jugadores son o de 15 o de 7, ¿no? Correcto, bueno. Aunque en Nueva Zelanda hay muchos ahora en el Super Rugby que llegan del 7, ¿no? Sí. Pero como te digo, siempre era Liam Messam, jugó mucho 7 y terminó jugando, siendo 6 de los All Blacks, jugando mundial, siendo campeón del mundo. Entonces, yo creo que esto se cambió a partir de ser un deporte olímpico. ¿Sí? Yo creo que en el primer Juego Olímpico, más o menos, ¿viste?, se fueron llamando figuras, estuvo Sonny Bill, Williams, sí. Argentina llamó a
a Juanimov, hubo alguna gente que volvió, en Sudáfrica estuvo hasta ahí, hasta el final Habana, estuvo Quade Cooper hasta el final, pero bueno, yo creo que... Y lo descartaron los dos, sí, increíble. Sí, bueno, sí. eso también. Sí, bueno, Liam Neeson también, Liam Neeson quedó afuera y después terminó jugando porque se lesionó Sonny Bill y no me acuerdo quién otro más. Pero bueno, en definitiva, yo creo que este primer Juego Olímpico, el que viene por ahí puede ser que haya alguno más que llamen, pero a partir de ahora va a ser otro deporte con gentes específicas, porque lo requiere, la verdad que lo requiere. Vale. ¿Y cómo es el tema de tu relación con Brasil? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció Brasil? ¿Vos, sí. vos coincidiste con Damián Rotondo? Claro, vale. y con Rodolfo Ambrosio. Y con Ambrosio, está. Claro. Yo, mirá, lo de Brasil surge así. O sea, yo entreno el Seven de los Pumas hasta el Mundial de Rusia del 2013. Ese fue mi último torneo. Después yo pasé por dos etapas, una a seguir trabajando en el Seven y después pasé directamente a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento de Buenos Aires. Y ahí es donde me aparece la oportunidad de ir a Brasil. Hernán Rouco Oliva, que fue mi entrenador de Seven, después estuvo también colaborando con nosotros cuando entrenábamos los Pumas Sevens. Él es consultor de World Rugby dentro de la región. Entonces me dice, mirá, existe esta posibilidad. Brasil, equipo que ya está clasificado en los Juegos Olímpicos, está buscando un head coach. Sí o sí, porque eso seguro no tenía el problema de quedarte fuera de los Juegos Olímpicos. No. No, pero igual, aunque esto es así, o sea, no es que por ser sede vos estás obligado a jugar, o sea, te tiene que la federación, o en este caso la unión, la World Rugby, te tiene que dar el ok. O sea, podría decir tranquilamente, Brasil, pum, no tenés nivel, no estás para jugar el Juego Olímpico, no tenés la plaza, gánatela, ¿sí? Pero en cambio ahí World Rugby agarró y dijo, bueno, vamos a apostar al crecimiento de Brasil, aprovechar este momento y le vamos a dar. El femenino tiene otro nivel, en cambio el masculino tenía que levantar el nivel. Bueno, para esa época, para ponerlos en contexto, la Confederación Brasilera había hecho un contrato con los Crusaders de Nueva Zelanda. Ya hacía, creo que 2 años antes, ¿sí? Ellos contrataron a los Crusaders y Crusaders hacía high performance de Brasil Rugby, de todo Brasil Rugby. Entonces, de hecho, ellos en algún momento traían entrenadores de Nueva Zelanda. Habían conseguido uno para las mujeres, habían conseguido uno para los hombres, para 15, que era Brent Fruby. Y bueno, y de hecho en algunos torneos vino Scott Robinson a entrenar el Seven masculino de Brasil. Yo me lo crucé en Viña del Mar, yo entrenando Argentina y él estaba entrenando Brasil. Entonces, él y después hubo, ahora se me va a olvidar el nombre, Dallas Seymour, otro jugador de Nueva Zelanda, jugó mucho Seven. Ellos venían y entrenaban itinerante el equipo de Brasil. Entonces, bueno, resulta que en algún momento, no sé si World Rugby le metió presión a Brasil y consigan a alguien para que desarrolle el equipo, para que esté metido en el equipo, no traigan y lleven. Y bueno, entonces en definitiva salieron a hacer una búsqueda. Bueno, y yo aplico por este consejo de Hernán Rouco Oliva, pero bueno, a mí me contrata los Crusaders de Nueva Zelanda. O sea, yo el contrato lo hago con los Crusaders, y bueno, con también dinero del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, para mí era una oportunidad porque era, primero, poder estar en un Juego Olímpico, tener vínculo con la gente de Crusaders para poder desarrollarme profesionalmente. Brasil, lindo país, cómodo.
Lo único que tenía ahí era que yo tenía un hijo chiquito, o sea, 6 meses, mi mujer recién éramos por primera vez padres, pero bueno, la verdad que ahí hice un ida y vuelta, mi mujer se quedó acá en Argentina con toda la familia, pero bueno, fueron 2 años y medio, que la verdad se pasaron rapidísimo, y se disfrutó mucho. ¿Dónde vivías? Yo vivía en San Pablo, pero en São José dos Campos. Nosotros, vale. Nosotros teníamos dividido el equipo en 2. En San Pablo teníamos varios jugadores que se entrenaban en el núcleo de alto rendimiento de San Pablo, un lugar muy lindo. Perdón, No pasa nada. Y el centro de entrenamiento estaba en São José dos Campos, que queda a 1 hora y media, 2 de San Pablo. Entonces, vale. Ahí en São José, como también había muchos jugadores de São José, la Confederación alquiló una casa y trajo a la gente del interior que estaba dentro del sistema de Seven, los metió a vivir ahí, ¿sí? Entonces, los hombres entrenaban en São José dos Campos y las mujeres entrenaban en San Pablo. Y hicieron lo mismo, replicaron lo mismo, pero en San Pablo. Entonces, yo vivía en São José dos Campos. Todo esto fue año que 2014, 2015. Correcto. Más o menos, fue un proyecto sí. a 2 años vista de las Olimpiadas. Yo empecé en mayo del 2014. Vale. Otra cosa era, viste, necesitaban competencia, entonces íbamos a viajar mucho, por eso tampoco me llevé a mi mujer, porque iba a llevarla y yo iba a estar viajando para todos lados, entonces no tenía sentido. Perdón, no sé si se escucha ahí una cortadora de pasto, de césped, no. No. Bueno, mejor me quedo tranquilo. Bueno, entonces, si no, nada, ahí fue justo. Ponemos a cortar el césped, no pasa nada. y bueno, llego a Brasil, a los 4 meses, Brasil Rugby rompe el contrato con los Crusaders. Ah, vale. Iba a preguntarte lo que habías aprendido de Crusaders y todo eso, pero no, nada. No, ahí arrancó una parte media... complicada, pero no importa, o sea, tenía sus razones, pero bueno, se corta el vínculo. De hecho, yo me quedo con un entrenador que era neozelandés, que es de Christchurch, pero él no estaba contratado por los Crusaders, pero igual, Jacob Manchin, que después se quedó entrenando Brasil también con Rodolfo. Pero bueno, ahí lo interesante fue la llegada de argentinos, tanto con Rodolfo, Ale Pastor, que estaba trabajando también en la UAR en la parte de preparación física, y bueno, Damián en juveniles. Entonces, medio que hicimos un grupo muy bueno de trabajo, que bueno, que después, la verdad que tuvo resultados. En el 7, normales, en el 15 tuvo un desarrollo un poquito mejor. Vale. Bueno, porque estuvieron entonces muchos argentinos en el desarrollo de Brasil de los últimos años, ¿no? Sí, de hecho, el CEO de la Confederación Brasilera era un argentino. Ah, mira. Jugaba en Los Cedros, Agustín Danza, que bueno, que él tiene también mucho que ver. Él fue el que me contrató. Había llegado hacía 3 meses a Brasil y él también hizo fuerza para que se termine de cerrar todo este contrato. Y la verdad que él hizo un trabajo muy bueno en Brasil, donde, bueno, en realidad es como que se empezó a desarrollar el alto rendimiento. Vale. ¿Y cómo es, Andrés? ¿Cómo vivió Brasil, el Brasil del rugby, ese momento de los Juegos Olímpicos? Bueno, ahora sí que se escucha porque... No te el tema es que tengo mi casa adentro, está incendiada, porque mis hijos son muy chiquitos. A ver, ¿se escucha mucho? No, ahora no. Hubo solo un momento que le dio como una Ferrari. Bueno, lo tengo al lado, en la casa de al lado. Vale. Perdón. No, quería preguntar cómo fue esa experiencia de estos 2 años, cómo vivía el Brasil del rugby ese momento tan particular, porque bueno, Brasil nunca no estuvo encima, ¿no? En la élite del rugby. Y ahí tener la ocasión de los Juegos Olímpicos y todo eso, cómo se vivió y si hay un legado que dejaste hasta el día de hoy de ese trabajo que se hizo. Bueno, mira, a ver, en definitiva, yo te voy a hablar el 7. El 7 de Brasil
venía bastante bien, o sea, se estaba desarrollando, tenía unos jugadores importantes que venían con bastante historia, había que potenciarlos desde la parte física y meterlos dentro de una competencia que era poder jugar el circuito mundial, ¿sí? Entonces, como Brasil necesitaba competencia para poder tener un papel bastante digno dentro del Juego Olímpico, World Rugby me decía, vos andá a los torneos que vos quieras, elegí los torneos y anda, ¿sí? Entonces, yo siempre opté por ir a un solo torneo. Bonito trabajar así, teniendo mano libre de hacer las cosas. Sí, tal cual. Yo siempre opté por ir a un solo torneo, porque ir a 2 torneos juntos es muy desgastante, tenés que estar muy acostumbrado y corres riesgo de lesiones dentro de un equipo de 20 jugadores, donde no todos tengan el mismo nivel, se te lesionan 2 o 3 jugadores, es complicado. Entonces yo siempre optaba por ir a un torneo, que era lo que iba a pasar en el Juego Olímpico, ir, jugar, competir y volver. Entonces, bueno, ahí lo que tenías que tratar de hacer era sacarlos a los jugadores de una competencia bastante floja dentro de sus campeonatos, donde ellos estaban acostumbrados a hacer mucha diferencia, a meterlos en la Fórmula 1, que es el circuito mundial. Entonces, bueno, era un contraste bastante grande, pero bueno, de a poquito se fueron acostumbrando, de a poquito empezamos a tener un poquito más de resultados dentro de Sudamérica, que eso era importante para nosotros, destacarnos dentro de Sudamérica, o en las competencias que teníamos acá en Sudamérica. Y bueno, y en definitiva, para responderte la pregunta de cómo lo vivía el Brasil, la posibilidad de estar en un Juego Olímpico, lo vivían con mucha expectativa para lo que iba a pasar en el posterior y con mucha preocupación de que se iba a ir toda la plata y que iban a empezar a hacer un desastre, o sea, estaban preocupados. O sea, siempre se hablaba de, bueno, qué era lo que iba a pasar de acá en más, después del Juego Olímpico. Y la verdad que en ese sentido yo creo que se trabajó bien. Al mismo tiempo, o sea, 2014, 2015 hubo un desarrollo bastante grande del equipo de Seven, perdón. En el 2016 se empieza a jugar el 6 Naciones americano. ¿Sí? Que juega Argentina con su segundo equipo, en ese momento Estados Unidos lo jugaba con el primer equipo, Canadá con el primer equipo, Uruguay lo mismo, Chile y Brasil. Bueno, entonces, como yo tenía, mis jugadores eran los mismos que jugaban 15, que la verdad que los jugadores lo que necesitaban era competir, ¿sí? Competir a alto nivel, por más que algo te complicaba, porque es difícil la vuelta del 15 al 7, pero yo quería que los tipos estén bajo presión, los jugadores estén bajo presión la mayor cantidad de veces posible. Entonces, junto con Rodolfo Ambrosio, ¿sí? Los hacíamos ir a esas competencias. El primer año se le gana a Estados Unidos, yo colaboraba, como no tenía mucho para hacer, porque tenía más de la mitad de los jugadores en el 15, yo colaboraba con los 3/4 de Brasil, entonces bueno, ese año le ganamos a Estados Unidos, perdimos ahí con Chile, pero bueno, fue un año donde hubo partidos que jugaron muy bien. Y ese año Brasil, juega en Viña del Mar, llega la primera vez a la final, ganándole al segundo equipo de Sudáfrica. Es como que venía bien, o sea, en Roma llegamos a la final, perdemos con el segundo equipo de Sudáfrica, en el Roma Sevens. Entonces, nada, los jugadores llegaban con buena competencia, nos reforzamos con algunos jugadores. A lo que voy es, posterior a los Juegos Olímpicos, el 7 no tuvo tanta preponderancia, pero sí el rugby siguió bastante fuerte. Bien. De hecho, hoy el head coach principal es Fernando Portugal, que él era jugador cuando yo llego, estuvo toda la primera etapa, era jugador, capitán, referente, la verdad que un tipo muy reconocido y muy merecido. La verdad que en un momento Fernando ya estaba grande, le estaba costando entrenar, le estaba costando entrar en ritmo, entonces yo le digo, mira, Fernando, vos seguís
su sueño era jugar un Juego Olímpico, como la mayoría de los jugadores de Brasil tenían la oportunidad ahí de estar en un Juego Olímpico. Y si yo quiero terminar mi carrera en el Juego Olímpico, yo dije, mirá, vos estás en el equipo, no vas a ser más el capitán, yo apuesto a otro jugador, pero vos tenés las mismas chances que absolutamente todos, hasta un poquito más. Y la verdad que Fernando estaba haciendo un esfuerzo enorme, había sido papá, etc. Entonces, bueno, yo lo puse como, lo empecé a chupar como asistente del Seven. Entonces lo fuimos desarrollando, estuvo con Rodolfo también, como encargado de uno de los centros de alto rendimiento. Hoy es el head coach del seleccionado de Brasil. Entonces, bueno, en ese sentido creo que el legado se está trabajando. Bueno, como todos, acá toda esta zona se está desarmando todo en 4 meses. Le está pasando a los Jaguares, le pasó a la competencia que se iba a jugar, a la primer competencia profesional de la región. Bueno, se cayó todo a pedazos. Esperemos a ver cómo se recompone absolutamente todo, pero la perspectiva era buena. Vale. Muy bien. Y el tema ese de la Superliga, los brasileros, o sea, no pidieron jugadores, fueron una de las pocas. En Paraguay había mucho fichaje, en Uruguay también, en Chile creo que 6, 8 jugadores. Sí. Los Seibos, obviamente los Seibos no hacía falta que ficharan. Sí. Y los brasileros le metieron el pecho solo, no ficharon a nadie. Sí, no. Es más, estaba yendo Nico Fernández Lobe, que él después de entrenar el Seven fue entrenador del M20 de Argentina, ahí en Manchester, cuando salieron terceros. Bueno, hoy no está trabajando para la Unión y él fue como consultor al equipo de Corinthians. Me preguntaron y dije, vamos con Nico, digo que va a andar bien, estaban haciendo un buen trabajo, pero bueno, no pudieron terminar de cumplir. Y bueno, como decís vos, o sea, eran todos brasileros. Vale. Y ¿Cuál es tu presente ahora, Pájaro? Yo estoy cuando volví de Brasil. Pero un segundito sí, solo, Dale. Porque, Bicho, no quiero cortarte la pregunta, pero la desplazo un segundito a la siguiente, porque quería terminar. Me la estás cortando con calidad, pero no pasa nada. No, porque quería terminar con una pregunta sobre el tema Seven y luego hablando de su actualidad, porque sé que ahora estás entrenando 15, ¿no? Sí. Entonces, una sola pregunta más en tema Seven y luego vamos a la actualidad. Hemos tenido la suerte hace una semana con Bicho de entrevistar al presidente de la UAR y él nos ha dicho que... ¿El de Uruguay o el de la UAR? No, también... está bien, perdón. Los dos. Porque también había visto Peñirúa, sí. Sí, pero el presidente de la UAR nos comentó, hablando de Seven, cuáles son los objetivos de Argentina en los próximos años. Sí. Y ha dicho, bueno, que el objetivo sería una medalla a los Juegos Olímpicos. Sí. Tú, Andrés, que conoces muy bien ese movimiento, conoces muy bien la estructura desde dentro, ¿lo ves viable y cómo lo ves de cara a Japón? No, la verdad que lo veo viable. Argentina es un equipo muy competitivo. La verdad que por ahí las posiciones en el World Series no son las ideales, pero no importa, es un equipo realmente competitivo. De hecho, en Río de Janeiro hicieron un gran papel y creo que sí, tiene un equipo que cuando está conectado juegan bárbaro. Es un equipo con mucha intensidad. La verdad que yo veo a Argentina sin lugar a dudas. Si engancha un par de torneos buenos donde se sientan que son protagonistas, realmente pueden luchar por una medalla, ¿sí? Sin lugar a dudas. Bien. Dale, Bicho. Aparte el pájaro es amigo de Santi Gómez Cora. Sí, tal cual. ¿Qué espera que te responda? No, pero lo digo en serio, realmente para mí tiene muchas chances. Es un equipo que está trabajando hace mucho y ¿cómo que se llama? Con una base bien estable de jugadores, se puede dar tranquilamente.
Puede ser que haya a lo mejor ahora la cago, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado a cagarla. Que haya un pendejo de tu club que la rompe, que esté en los Pumas ¿En 7, Sanfer? de No, San, es de San bueno, Andrés. el de San Seguí Andrés. ¿Eh? confundido. Sigo confundido. El de San Andrés. Sí, Me dijeron que es un crack. sí. Es un jugador muy rápido, sí, Vale, es un vale. definidor nato, o Ya sea, está. hace Sí. mucho trae, la verdad que jugó y jugó muy bien en los torneos que le tocó participar, y la verdad que no es tan fácil destacarte en una competencia que no estás acostumbrado, o sea, la verdad que Moneta es el apellido, no me acuerdo el nombre, pero bueno, Motoneta. Le dicen Motoneta. de jugar en San Andrés, ¿sí? A pasar a jugar a un circuito mundial, la verdad que es un paso grande. Y bueno, poder destacarte, seguramente lo haya hecho por mérito propio y también del equipo que haya ayudado, pero es porque tiene condiciones. Andrés, si tendría que destacar a un jugador de la selección argentina, lo sé que no es bonito siempre hablar de nombre y tal, pero bueno, también para los que nos siguen siempre Seven, bueno, la próxima World Series que nunca nos sabe ni Dios cuándo va a ser, Sí, ¿cuándo va a ser? pero bueno, un jugador a mirar un poquito bajo de la lupa de... Bueno, sin lugar a dudas, Moneta. Después, bueno, está el Negro Rebol, que todos lo conocen, un jugador que es un Renault 12, siempre parejito y siempre cumplidor. La verdad que juega bárbaro, hace jugar muy bien al equipo. No, yo creo bueno, que ya está, sí, uno, yo creo dos, que si no me los nombra todos. ahí estamos. Franco Sábato también es parecido a Moneta, con mucha más experiencia, entonces son tipos importantes, necesitas jugadores de mucha velocidad. El más picante es el Fer Luna, porque es del Córdoba Athletic. El Fer Luna, bueno, yo lo entrené a Fer, lo entrené, bueno, la verdad que primero un tipazo, después nosotros cuando estábamos yendo a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, él estaba con muchas chances y justo tuvo un problema en la cadera, que bueno, después se tuvo que terminar operando, que se sobrepuso a todo eso, y la verdad que sí, también es un jugadorazo, es una pieza fundamental dentro del equipo de Sevens, ¿eh? Vale. Dale, volvemos a la pregunta del bicho, pues un poquito tu actualidad, Andrés. Ok, sí. Bueno, yo cuando volví de los Juegos Olímpicos, empecé a trabajar en el Club Pueyrredón, en principio como coaching, ayudando a los entrenadores de la primera, dándole soporte, tratando de ayudarlos en lo que yo veía que se podía llegar a mejorar. Todo eso fue en el 2017, 2018 hicimos terna con otros 2 entrenadores, prácticamente fui el entrenador junto con ellos 2 del plantel superior. Al año siguiente director deportivo y este año también una especie de persona que conecta todo lo que es la parte de plantel superior, entrenando junto con dos entrenadores, Diego Manson y Ramiro Peman. Ramiro es analista de video de Jaguares. Diego Manson está dedicado, trabaja en la UAR, creo que es el responsable de los centros de alto rendimiento de la UAR, así que son gente que está muy actualizada, capacitada, entonces entre los 3 vamos haciendo un lindo grupo para entrenar los 4 equipos /5 que tiene el Club Pueyrredón. Y yo conecto todo lo que sería juveniles e infantiles también, tratando de tener una unidad dentro del club. Cosa difícil, pero que bueno, que es importante. Mira quién te saluda. Martín Bustos Moyano. Ese grande pájaro querido. Hemos tenido la suerte también de tenerlo aquí como invitado. Bueno, con Tincho, yo jugué, en realidad, en mi etapa de jugador de Seven fueron dos etapas bien claras. Una que fue del 2003 al 2005, ¿sí? El último, o sea, jugamos el Mundial del 2005 en Hong Kong,
Después queda una etapa de 2005 donde ya muchos jugadores pasaron al 15 directamente. Yo quedo como capitán del equipo en las últimas etapas que quedaban. Y yo después me voy a jugar a Catania. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando vuelvo de Catania, vuelvo con la rodilla rota, 2007, 2008, empiezo a jugar Seven de nuevo, y ahí jugué con Horacito San Martín, Tincho Bustos Moyano, Lucas González Amorosino, o sea, todos los jugadores que después terminaron siendo subcampeones del mundo en el Seven de Dubái en el 2009. Y el mismo Martín, cuando tú nombrabas a los jugadores rápidos, dice, son casi tan rápidos como vos, pájaro. Yo era rápido, creo, de acá, porque las patas no me daban. Este era rápido en serio. Y bueno, por eso, Tincho, jugaba Gaby Azcárate, jugaba en esa época también. La verdad que muy buenos jugadores, que bueno, que muchos de esos terminaron jugando en los Pumas. Bien, bien. Martín estuvo por acá, estuvo acá en Murcia. Ah, ¿sí? Sí, estuvo ahora hace 2 semanas, se vino de vacaciones acá al sur de España con Horacio San Martín y con sus mujeres y sus hijos. Mirá, se vinieron acá, no sé si a Murcia o por ahí abajo. Los invité a que vinieran aquí a Barcelona, y me cortaron, se fueron para Andalucía, los culeados. Y el negro Bustos sabrán dos. Se ve que hizo un par de penales, metió un par de pelotas y está agrandado. Ahora no me da bola, se hizo famoso y no me da bola. Y sí, pasa. Bueno. Bien. Entonces, que nada, bueno, hemos pasado un poquito toda tu trayectoria. Si te parece, Bicho, ¿tienes preguntas más? No, dale vos nomás. Vos sabés que el programa es tuyo. Ahora se ofendió que le corté una pregunta. No, es susceptible el bicho. No, de verdad que con el bicho nos lo estamos pasando muy bien. Hablando yo estoy conociendo mucho más el rugby argentino que no conocía tanto desde dentro. Y de verdad que me quedo impresionado por muchas cosas. El bicho lo sabes, hay muchas cosas que felicito y me impresiona mucho de la estructura del rugby argentino, que creo que... Bueno, tú fuiste a Italia, ¿no, Andrés? Sí. ¿Aún tienes relaciones con Italia? ¿Crees que Italia tendría que copiar algo de la estructura, de lo que pasa en Argentina? Digo Italia, pero también España. Mirá, yo creo que ya tiene su identidad el italiano, el rugby de Italia, así como la debe tener el rugby de España, que no la conozco tampoco conozco tan exclusivamente el rugby italiano. La conozco de haber jugado, de haber visto, me parece que tiene yo lo que creo es que, es mi opinión personal, muy personal, y mi sensación fue que para mí el rugby italiano fue... mucho más profesional antes de ser tan amateur como el rugby argentino. ¿Sí? O sea, creo yo, Entonces, esa es mi sensación, de que todo se maneja, o muchas cosas se manejan con plata, y acá en Argentina la realidad es que... Sí, decime. Pero a los tiempos en el cual tú jugabas a Italia estaba muy parecida como nivel a Argentina, y casi a veces le estaba un poquito para arriba. Ahora Argentina está mucho más para arriba que Italia, pero mucho más para arriba. Italia no podría pensar de competir con los All Blacks o con Sudáfrica o con la misma Argentina. Italia hoy, si juega con Argentina, pierde sí o sí. Sí. Hace 20 años, cuando el pájaro estaba en Italia, a los italianos por menos de 30 no le ganábamos. ¿Qué habla? Claro, sí. Ahora le me voy a buscar los resultados, No, realmente para mí siempre hubo diferencia entre el rugby argentino y el italiano. Obviamente en algún momento, cuando Italia empezó a jugar el Seis Naciones, más el primer año que yo estoy en Italia fue cuando empezaron a jugar el Seis Naciones. La verdad que también Italia se desarrolló. Hoy Benetton el año pasado, el torneo anterior, hizo una campaña
tremenda, Sí, 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 sí. muy buena. Entonces, bueno, yo creo que siguen creciendo también, pero bueno, me parece que copiar otro modelo como se dio en Argentina es difícil. Vale. Es difícil. Se dio Es un así. modelo bastante único, ¿no? Es un modelo bastante Sí, único. Uruguay es igual, pero Argentina se juega, está diferente. ¿Nunca viniste, Danilo, a Argentina? No, pero quiero ir, quiero ir. Solo fue a Colombia en Sudamérica, ahora Solo ya quiero Colombia. ir. Bueno, estás Mira, más que invitado, gracias. y te haré ahí una recorrida rugbyística en mi caso, por Buenos Aires. Dale, dale. Así que bueno. Podés creer vos, te invitan a vos ¿Eh? y a mí me cortan. Son todos iguales los argentinos. No, por favor, vos también, bicho, vengan juntos, vengan juntos. Bicho, ¿cuándo se puede viajar? Bicho, nos organizamos un viaje a Argentina Claro. y vamos a visitar todos los amigos que hemos entrevistado en estos últimos días. Necesitamos Vamos un a hacer año. unos cuantos asados. Sí, ay. En Liceo Naval te van a atender bien, bicho. Yo creo que a mí también, si es que no me. No. Y después podemos hacer en San Fernando. San Fernando, Mira, a ver, una cosa que es importante también, o sea, mi club, a diferencia de la mayoría de los clubes de rugby, es un polideportivo, o sea, es multideportes. Bueno, nada, en realidad es muy fuerte en hockey sobre césped, tiene remeros muy importantes que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria. Creo que tengo un dato que no sé si es tan cierto, pero puede ser que es uno de los clubes que más deportistas olímpicos dio a la Argentina. Si no es el primero, será el segundo o tercero seguramente, porque tuvo realmente muchos deportistas olímpicos de hockey sobre césped, de remo, de judo. O sea, realmente ha nutrido mucho al Comité Olímpico de Deportistas. Y dentro de eso está el rugby, que bueno, que siempre lucha para poder ser un poquito más, tener cada vez más nivel, ¿no? mira, te saludan también desde el Club del Bicho. El Horacio Chacho Herrera dice, en casa y Córdoba Athletic los esperamos y dice, grande pájaro. Vale. Decirle, Chacho, voy a ir, me imagino que el viejo está bien, ¿no? De Chacho, bicho, vos. Sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, pues Sí. quiero que me cuente unos chistes. Nosotros, escucha esto, porque Penny Herrera, hermano de Chacho, era preparador físico del Seven. ¿Sí? Sí. Fue preparador, vino a una gira en Dubái y George. Entonces nosotros, cuando terminábamos de comer, junto con Marcos Caldo, otro cordobés, en la sobremesa poníamos el iPad, lo llamábamos al viejo de Chacho para que nos cuente chistes. Lo poníamos ahí y personaje nos contaba chistes y nosotros nos descostillábamos de la risa, un genio. No lo conozco personalmente, pero sí Pero las bueno, historias que nos contaba Penny, nos contaba Marco. dice que está de 10. Bueno, de me alegro, porque a veces uno por ahí mete la pata y... No, el enano, el padre del Chacho, que también pasó, también lo entrevistamos, el Chacho. Sí. Y bueno, lo puede escribir el Chacho, pero debe andar rondando los 80 años. El Martín Herrera, si no está en 80, debe estar en 77, 78. No tengo idea yo porque me pierdo, pero sí, yo también tengo anécdotas de él, del Seven, del Seven de Rafaela, me acuerdo, me hizo reír mucho en un Seven ese. A mí me hacía caer de risa mucho, muy, muy buena gente. La verdad, el mejor de los Herrera es el padre. Claro, Tú sí. jugabas a Seven, bicho. Jugabas a Seven. Era rapidito, bicho. Te voy a hacer rápido, yo les preparaba el tercer tiempo a esto. Vale, bueno, Andrés, vale. Mira, terminamos con la misma pregunta que hacemos siempre para terminar, aunque nos la estamos pasando bien y me quedaría otra hora, pero bueno, Dale. tenemos una norma más o menos de intentar de no pasar la hora y nada. Bueno, la última pregunta es la de siempre, que es el momento más bonito que has vivido de rugby, si tuvieras que quedarte con uno. Que sea de jugador o de entrenador, o tú decides. Bueno, también puede ser uno de jugador, uno de entrenador, pero no más de dos. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que es difícil quedarse con uno, con dos. Yo me voy a quedar con tres. Voy a empezar de atrás para adelante.
Juego olímpico, obviamente poder estar en un Juego olímpico es algo muy, muy importante para alguien que es fanático del rugby, del deporte, y bueno, y estudió educación física y sabe lo que es el movimiento olímpico. Poder estar en un Juego olímpico es un momento muy, muy agradable y que lo voy a guardar para siempre conmigo. Y Andrés, antes sí, que nos diga el segundo, de los Juegos Olímpicos, ¿hay un momento, qué sé yo, la ceremonia de apertura o un momento con el equipo, un momento que dijiste, ya, lo estamos viviendo, ahora sí, es? no, la ceremonia de apertura, sin lugar a dudas. El entrar, bueno, Brasil entró último, como era el equipo local, entró último, no sé si último primero, no, último. Y bueno, o sea, en el Maracaná, la verdad que ese fue un momento de decir, bueno, acá estás, es el espíritu olímpico, está trasladado ahí. Así que sí, ese. Segundo, bueno, con mi club tuvimos una vez que teníamos que jugar un partido muy importante contra La Plata, teníamos todo en contra para poder clasificar por primera vez en la zona campeonato y poder jugar por un campeonato. Fue un partido muy, muy guardado en mi memoria, la verdad que la pasamos muy bien, era un lindo momento del club y lo disfruté muchísimo. Y después el otro es el haberle ganado a los All Blacks en el 2004, el primer campeonato de Seven para la Argentina, ganándole, por primera vez a los All Blacks allá en Los Ángeles. También está dentro de esos 3 recuerdos. Muy bien. Esperemos que vengan muchos más, ¿no? Totalmente, seguro. Eso de ganarle a los All Blacks es icónico, bicho. Hemos entrevistado también chicos de España que el año pasado le ganaron a los All Blacks y los dos pusieron ese momento también entre los inolvidables. Sí, porque, o sea, antes de todo eso se jugaron muchísimos partidos y se perdieron. Y posterior a eso también, o sea, justo eso fue una época que le ganamos 3 veces seguidas, le ganamos la primera, como que cortamos el maleficio, y después le ganamos otras 2 seguidas, casi más le ganamos una cuarta, pero la perdimos en la última jugada. Pero bueno, no importa, una vez que cortaste eso, decís, bueno, te sacás un peso encima. Ojalá que Argentina, en los Pumas 15, cuando pase ese momento, que es una espina que tienen todos, yo creo que va a ser grandioso. Lo vamos a festejar como si hubiéramos salido campeón del mundo. Claro, y sí, seguro. Bueno, ya llegará. Terminamos con el ruido de los pájaros, me parece perfecto. Lo importante, Danilo, es que ya tenemos Córdoba Athletic, en Sanfer tenemos también, Liceo Naval, imagino que nos van a abrir las puertas, así que vamos con unos ricos asados. Al Liceo Naval tengo que ir pagar un par de cuotas que quedé debiendo. Cancelado el Liceo Naval. Dale, bicho, terminas tú, como siempre. Pájaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo que digo, el gran gesto que tienen todos los chicos, los del rugby argentino, que a la mayoría los conozco, y de ir a ser generosos con países del Cono Sur, que les hace falta nutrirse de la experiencia de todo lo que hemos mamado el rugby desde que éramos muy chicos, y eso es lo que yo rescato de todos ustedes. Se lo dije a Manota, al Huevo, al Chacho, a todos los que trabajan en Sudamérica, que la verdad me siento orgulloso de que gente que conozco y que he compartido cosas sean tan generosos con nuestro deporte y con la gente de Sudamérica. Y nada, me saco el sombrero con eso y nada, y lo dicho, cuando vayamos a Buenos Aires o si vos venís a Barcelona, claro. Paras en Barcelona, te invitamos con Danilo, paga Danilo, te invitamos un asado. Dale. Muy bien, perfecto. Dale, muchísimas gracias y gracias a ti y también a todos los amigos que nos han escuchado y nada, hasta pronto con estas charlas. Gracias Andrés y gracias Bicho. Un placer, la pasé muy bien.
Hasta luego, gracias. Chao, pájaro. Hasta luego. Que sigan bien. Chao, Danilo. Chao, bicho.